De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas prefirió las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envío a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se lo tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Te celebro y te abrazo en el amor de Cristo. El día de hoy, mis queridos hermanos, celebramos a San Lucas Evangelista. Ese santo de la iglesia que fue testigo de la predicación de la vida pública de Jesús y de todos esos milagros que muchas de las veces se nos hablan dentro de los evangelios. Y él, que es considerado el médico de la iglesia, el día de hoy nos da muestra de ese acompañamiento que hizo a San Pablo y que en ningún momento lo dejó a solas mientras él estaba en esa vida de predicación, tal y como lo había hecho con su maestro. A Jesús le pasó exactamente lo mismo que le pasó a San Pablo. Lo abandonaron, cambiaron muchas cosas, prefirieron al mundo en lugar de servir a Dios. Le hicieron mucho daño, lo lastimaron arduamente y se aferraron a castigarle. Y muchas personas en las cuales él confiaba y creía que lo iban a acompañar dentro de ese caminar, no lo hicieron. San Lucas fue uno que estuvo con él en todo momento, y asimismo Dios lo envía, le da ese discernimiento para que haga exactamente ese mismo acompañamiento a San Pablo. Que a quien más necesitaba San Pablo en ese momento, si tenía a ese médico espiritual, ese bálsamo que Dios le estaba enviando para poder seguir ese camino de predicación. Y así nos pasa a nosotros, mi querido hermano. ¿Cuántas de las veces nos hemos sentido así de vulnerables? Que por más que tratamos de confiar en la gente y volteamos a todos lados, no hay nadie que nos eche la mano, no hay nadie que nos acompañe. Y muchas de las veces aquellas personas que debieron amarnos, cuidarnos y acompañarnos dentro de nuestro caminar con Cristo, nos terminan dejando solos. Pero Él es tan misericordioso que nos envía aquel ser que nosotros necesitamos para poder recobrar esas fuerzas y seguir dando todo lo mejor de nosotros. ¿No te ha pasado, mi querido hermano, que ves a esa persona especial y dices, de verdad que eres un bálsamo para mi ser, eres un regocijo para mi vida? Dios se está manifestando por medio de ti para poder llegar a mi persona, y contigo me siento bien. De verdad, mis queridos hermanos, que muchas de las veces es algo fuerte, pero en ocasiones ni siquiera tu misma familia te acompaña en ese caminar. Es más, al primer problema o a la primera situación de conflicto, te terminan dejando solo, se terminan retirando. Y está bien, mi querido hermano, nadie da lo que no tiene. Y si en ese momento es tu proceder, es el caminar solo, y el proceder de ellos es el abandonarte para que tú puedas reencontrarte y posteriormente puedas dar lo mejor de ti junto de la mano de Dios, pues ¿qué más necesitas, mi querido hermano? Muchas veces aquellos que iniciaron con nosotros el camino no lo van a terminar de la misma manera. Inclusive van a llegar, te van a dejar ese grado de aprendizaje y se van a retirar. Y no por eso quiere decir que estas personas sean malas,
sino todo lo contrario, que dieron lo suficiente y lo que ellos tenían dentro de su ser. Y en ese momento tienen que seguir su caminar con otras personas. Y no por eso te sientas mal, no por eso reniegues. Inclusive si alguien te lastima de más, si alguien quiere destruir tu ser o destruir tu fe, más bien siéntete fortalecido por Dios, porque Él nunca te va a dejar solo y te enviará a aquellas personas que necesitas. Estas palabras de verdad que dice San Pablo, yo las siento desde ese grado de impotencia que dice: el Señor le dará su merecido, cuídate de Él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. Imagínate para Él decir, cuídate de Él. O sea, que le está advirtiendo a su compañero Timoteo en este caso. Imagínate lo que él en ese momento estaba sintiendo. Y al decir, el Señor le dará su merecido, ¿qué le habrá hecho? Solamente Él lo supo en ese momento y quienes vivieron en ese tiempo. Porque hay personas de verdad que pueden llegar a ser tan duras y tan crueles que pueden lastimarte al grado de verte sufriendo, mi querido hermano. Y no por eso quiere decir, mi querido hermano, que son malos. Nadie trae la maldad en su ser por esencia, pero pueden estar haciendo las cosas por influencia del enemigo y pueden estar dejándose contaminar, porque recuerda que dice, fulano y sutano quieren vivir en el mundo, me abandonaron porque se quisieron ir por las cosas del mundo. Y cuando nosotros empezamos a dejar a Dios y nos empezamos a enfocar en las cosas del mundo, es cuando estamos más susceptibles a caer en la tentación. Pero también esta parte se me hace tan fuerte: todos me abandonaron, que no se los tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. O sea, Él en el fondo sabía que Dios lo había levantado. Hubiera pasado lo que hubiese pasado, Él contó con la presencia de Dios que lo sacó en ese momento del dolor, del martirio que pudo estar recibiendo, de las traiciones que tuvo, y al levantarlo le dijo: ándale, sacúdete y sigue caminando. No tomes en cuenta estas situaciones. Mejor pide la fortaleza del Espíritu de Dios y que Él sea el que te impulse a seguir dando lo mejor. Y así con nosotros, mi querido hermano. No importa qué prueba estés pasando, qué situación te esté en este momento doblegando, tú entrégaselo todo a Dios y sigue tu camino. Si estás pasando por alguna enfermedad, si estás pasando por la pérdida de algún ser querido, si estás pasando por la traición de la persona que tanto amas, si estás pasando por la traición de los amigos, del abandono de la familia, estás pasando por muchas cosas, sacúdete, mi querido hermano, pide la presencia del Espíritu Santo en tu vida y sigue tu caminar. Que te repito, nadie da lo que no tiene. Y honestamente, mi querido hermano, el que tanto te ama, el que tanto está deseoso de que sigas predicando, ya sea por medio de este tipo de videos, ya sea con aquella persona que te necesita, haciendo obras de misericordia, llegando a aquellos más vulnerables, que tú, mi querido hermano, no te rindas a la primera, sino que busques dar lo mejor de ti. Y yo te puedo garantizar que te sorprenderás del resultado que viene más adelante. Ponlo todo en las manos de Dios. Él se encargará de poner cada cosa en su lugar, a cada persona en su sitio. No te enojes, no te pelees, no te llenes de resentimientos. Todo lo contrario, déjalo todo en manos de Dios. Y si las personas que en este momento te están haciendo mal, están actuando para lastimarte, para dañarte, créeme que eso Dios se los tomará en cuenta, como lo dijo San Pablo en ese momento. Pero si tú sigues tu caminar y esas personas
lo hicieron a lo mejor en algún momento de vulnerabilidad, en un momento, mi querido hermano, en el que el enemigo pudo tomarlos presos y empezaron a lastimar. Pues mira, ellos pueden arrepentirse porque creemos en la misericordia de Dios. Verdaderamente que se te note que eres un hijo de Dios y que estás a su servicio, teniendo misericordia de aquella persona que tal vez actuó mal, pero que honestamente se ha arrepentido. Tú no eres nadie, no eres ese juez, no eres ese verdugo para castigarlo. Si lo estás castigando con tu desprecio, si lo estás castigando, mi querido hermano, buscando lastimarlo, y sabes que las cosas y tu actuar le está haciendo daño, pues mi querido hermano, Dios te lo va a tomar en cuenta a ti. A la otra persona, si se arrepiente desde el corazón, créeme, Dios no se lo tomará en cuenta, lo perdonará, porque existe el sacramento de la reconciliación. Y no solamente la reconciliación en ese momento con el ministro que Cristo está poniendo, sino va directamente a Dios. Y si va ese arrepentimiento de todo corazón, ¿quién eres tú para seguirte llenando de tanto resentimiento, de tanto coraje y seguir atacando a esa persona? No, como dijo en ese momento San Pablo, no se los tomes en cuenta, porque él sabía muy en el fondo que el actuar de aquellos que lo abandonaron, de aquellas personas que decidieron optar por el mundo, no venía de ellos, que tarde o temprano iban a encontrar nuevamente ese camino, iban a llegar a Dios de un modo o de otro. Pero honestamente, mi querido hermano, si nosotros nos empezamos a llenar de tanta contaminación, empezar a ver los defectos de los demás en lugar de ver los propios, estaremos perdiendo el propósito de esta vida, que es el trabajar por mí y el dejar que los demás se encarguen de llevar su propio proceso. Pero eso solamente lo verás en el momento en el que te abandones a Dios y que le dejes a Él tomar el rumbo de tu vida. Ni siquiera el Maestro Jesús condenó a los que lo crucificaron. Él les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos mártires conocemos que al dar su vida han dicho exactamente lo mismo? Han pedido perdón a Dios por los pecados que esas personas están cometiendo. Hoy te invito a que le pidas perdón a Dios en el nombre de tus hermanos y que les ayudes a aligerar esa carga. Eso es algo tan maravilloso. Conviértete, como lo hizo San Lucas, en ese médico espiritual. Ayuda a aquellas personas que están sufriendo en ese momento el dolor de sus pecados y aligérales un poquito más la carga. Dales ese amor que tanto necesitan. Hay personas que ya tienen suficiente con las cosas que están pasando como para que todavía nosotros estemos cargándoles cada vez más. Ojalá que de verdad lo sientas desde el ser y te permitas el poder fluir y el poder dar lo mejor de ti, que eso es a lo que venimos, y no estar siendo jueces de aquellas personas que nos rodean. Todo lo contrario, somos bálsamo en la vida de aquellos seres, pues actuemos como tal, y de ese modo también nos llamarán esos médicos espirituales, esos médicos de Dios, que estaremos ayudando en el dolor de los pecados de nuestros hermanos, en el dolor que están padeciendo por las pruebas que están pasando, y seremos ese bálsamo que sea regocijo para la vida de muchos. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, y que el amor de Dios reine en tu hogar por siempre, y que San Lucas Evangelista interceda por ti, por mí, para convertirnos en esos médicos espirituales. Paz y bien.